El aire primaveral en Washington se sentía cargado de tensión. No era el tipo habitual que rodeaba los edificios de mármol y las calles concurridas de la ciudad, sino algo diferente. Algo que hacía que incluso los políticos más experimentados miraran por encima del hombro con más frecuencia. Caroline Leavitt se secó una gota de café de su escritorio mientras revisaba las alertas de noticias matutinas en su teléfono. A sus 30 años, era la persona más joven en ocupar el cargo de secretaria de prensa de la Casa Blanca, un hecho que los periódicos nunca dejaban de mencionar. 3 meses después de asumir el cargo, ya se había enfrentado a más desafíos que la mayoría de la gente en toda su vida. Otra solicitud del equipo de Matto. Jen, su asistente, entró con un fajo de papeles. La tercera de la semana. Caroline levantó la vista, acomodándose el largo cabello castaño detrás de la oreja. No se rinden fácilmente, ¿verdad? No. Supongo que por eso sigue aquí después de todos estos años. Caroline tomó el papel y leyó la solicitud formal de entrevista. Rachel Maddow, una de las periodistas más respetadas y temidas del sector, quería una entrevista individual para su nuevo reportaje especial. La mayoría de los secretarios de prensa encontrarían una forma educada de declinar. Mata era conocida por sus preguntas difíciles y por pillar a la gente desprevenida. Pero Caroline no era la mayoría de los secretarios de prensa. Dile que sí, dijo, sorprendiéndose un poco incluso a sí misma. Jen casi dejó caer el resto de los papeles. ¿En serio quieres hacer esto?, dijo Caroline, con una pequeña sonrisa. Pero en nuestros términos, y quiero tener todo el día libre antes de la entrevista, al otro lado de la ciudad, en una oficina tipo estudio con grandes ventanales con vistas al río Toic. Rachel Maddow estaba sentada rodeada de documentos de investigación. A sus 52 años, había visto ir y venir gobiernos, había presenciado el desarrollo de escándalos y el fin de carreras. Ahora solo aparecía en televisión una vez por semana, dedicando la mayor parte del tiempo a profundizar en las historias para su podcast de investigación. Dijo que sí, anunció su productor Tom entrando sin llamar. Leavitt aceptó la entrevista. Rachel levantó la vista, con las gafas de leer apoyadas en la punta de la nariz. ¿Bromeas? Ni un poquito. Acababan de llamar de su oficina. Tenían algunas condiciones, pero nada grave. Rachel se recostó en su silla. Era inesperado. En sus 25 años como periodista, había aprendido que cuando algo parecía demasiado bueno para ser verdad, normalmente lo era. ¿Cuál es su juego?, se preguntó en voz alta. Tom se encogió de hombros. Quizás crea que puede contigo. Nadie piensa eso, dijo Rachel, pero sin arrogancia. Era un hecho. Su preparación para la entrevista era legendaria. Debía de tener algo planeado. Durante las 2 semanas siguientes, Washington bullía de chismes sobre la próxima entrevista. Los reporteros políticos escribían interminables artículos especulativos. Los comentaristas de noticias por cable debatían qué sucedería cuando estas dos mujeres, representantes de mundos políticos completamente opuestos, finalmente se sentaran juntas. Caroline parecía tranquila durante todo el proceso. Durante sus ruedas de prensa diarias, respondía a las preguntas con su habitual mezcla de agudeza y encanto. Si la próxima entrevista con Maddow la ponía nerviosa, no lo demostraba. Pero entre bastidores, estaba preparando algo importante. Una noche, después de que la mayoría del personal de la Casa Blanca se hubiera ido a casa, Caroline estaba sentada en su oficina con su asesor de mayor confianza, un hombre mayor llamado Robert, que había trabajado en política durante 4 décadas. ¿Está completamente segura de este enfoque?, preguntó, señalando la carpeta sobre su escritorio. Una vez que toma este camino, no hay vuelta atrás. Caroline cogió la carpeta, sintiendo su peso en las manos. Dentro había información que podría cambiarlo todo. Grabaciones cuya existencia nadie sabía. Estoy segura, dijo con firmeza. Llevan meses insistiendo en su versión de los hechos. Es hora de que la gente sepa la verdad. Robert parecía preocupado. Las consecuencias serán enormes.
No solo para ellos, sino posiblemente también para ti. A veces hay que arriesgarse, respondió Caroline, guardando la carpeta en su bolso. Además, me va a atacar con todas sus fuerzas. Necesito estar preparada. A medida que se acercaba el día de la entrevista, Rachel también intensificó su preparación. Su equipo revisó miles de páginas de documentos, buscando inconsistencias en las políticas, declaraciones contradictorias, cualquier cosa que pudiera revelar problemas en la administración. Esto es sólido, dijo su investigadora, Dani, señalando un conjunto de documentos. Hay una clara contradicción entre lo que dijeron en enero y lo que están haciendo ahora. Rachel asintió. Bien. Añádanlo a las preguntas principales y asegúrense de tener todas las fechas y citas completas. La noche anterior a la entrevista, ambas mujeres no pudieron dormir. Caroline estaba de pie junto a la ventana de su apartamento, mirando las luces de la ciudad, ensayando cómo respondería a cada pregunta esperada. Las grabaciones que poseía eran impactantes, pero la sincronización lo sería todo. Al otro lado de la ciudad, Rachel estaba sentada a la mesa de la cocina, repasando sus notas una vez más. 25 años de experiencia en periodismo le decían algo. Se avecinaba algo inesperado. Levitt había accedido con demasiada facilidad. Parecía demasiado confiado. Lo que sea que estés planeando, se susurró Rachel. Estaré lista. Lo que ninguna de las dos se dio cuenta fue que su encuentro se convertiría en uno de los momentos políticos más comentados del año. No por el conflicto que todos esperaban, sino por lo que sucedería cuando esas grabaciones secretas finalmente salieran a la luz. La luz de la mañana se filtraba por las persianas cuando la alarma de Caroline sonó a las 5:30 de la mañana. Apenas había dormido 4 horas, pero hoy no se trataba de comodidad. Hoy se trataba de estar preparada. Siguió su rutina matutina en silencio, eligiendo un traje azul marino que proyectaba confianza y profesionalidad. Al prender su insignia de la Casa Blanca en la solapa, su teléfono vibró con un mensaje de Robert. El coche estará allí a las 7. Todo está listo. Las calles de Washington D.C. ya estaban concurridas mientras su todoterreno negro cruzaba la ciudad. Caroline observaba pasar los lugares conocidos, repasando mentalmente los puntos clave. La carpeta con la grabación estaba en su maletín junto con otras 3 carpetas con documentación de respaldo. ¿Nerviosa?, preguntó Mike, su equipo de seguridad, al verla por el retrovisor. Enfocada por el retrovisor, respondió. No era del todo cierto, pero admitir los nervios no ayudaría a nadie. Al otro lado de la ciudad, en el estudio, la situación ya era caótica. Rachel había llegado 1 hora antes de lo habitual, queriendo revisar el montaje ella misma. La entrevista tendría lugar en el estudio B, con su fondo azul oscuro y cómodas sillas dispuestas para crear la ilusión de una conversación informal. Aunque nada en esta reunión sería informal. Hemos tenido que reorganizar la seguridad 3 veces esta mañana, se quejó Dani, con aspecto agobiado, mientras le entregaba a Rachel una taza de café recién hecho. El equipo de la Casa Blanca insiste en revisar cada centímetro del lugar. Rachel asintió, entendiendo el protocolo. Que hagan lo suyo. Queremos que todo siga las reglas hoy. Tom irrumpió en la habitación, con la corbata ligeramente torcida. Faltan 20 minutos y han solicitado que todos los teléfonos se dejen fuera del estudio durante la entrevista. Es inusual, dijo Rachel, arqueando una ceja. Están citando protocolos de seguridad, pero nunca había oído hablar de este requisito. Rachel lo consideró. De acuerdo, cumpliremos. Pero asegúrense de que nuestro equipo de grabación sea revisado 2 veces. No quiero problemas técnicos durante la entrevista. A las 8:45, los pasillos del estudio estaban llenos de gente seria con trajes oscuros y auriculares bien puestos. El equipo de seguridad de la Casa Blanca se movía con silenciosa eficiencia, revisando cada rincón, cada pieza del equipo. A las 9:02, un pequeño alboroto en la entrada anunció la llegada de Carolina.
Entró flanqueada por dos asistentes. Una mujer alta de pelo corto y rubio que llevaba varias carpetas y un hombre de mediana edad con gafas que no se quitaba de la cabeza su teléfono. El personal del estudio observó con manifiesta curiosidad cómo la secretaria de prensa era escoltada a la sala verde. A diferencia de la mayoría de los invitados que parecían nerviosos o inquietos antes de enfrentarse a Rachel Maddow, Caroline parecía notablemente serena. Dentro de la sala verde, Caroline rechazó el café, pero aceptó agua. Mientras una maquilladora le retocaba la cara, repasó sus notas por última vez. «Señorita Levitt», dijo una joven asistente de producción con un portapapeles. «Solo para confirmar, la entrevista se centrará principalmente en los cambios recientes de política y sus implicaciones». Caroline levantó la vista y sonrió levemente. «Cuento con ello». La asistente pareció sorprendida por su confianza, asintió y se fue. En cuanto se cerró la puerta, Caroline se volvió hacia sus asistentes. «Lisa, asegúrate de que el equipo de audio que trajimos esté listo. Blake, dame un resumen más de lo que esperamos que pregunte». Blake se ajustó las gafas. Basándonos en sus últimos programas y su actividad en redes sociales, probablemente empezará con la situación fronteriza, luego pasará al paquete económico y luego intentará contactarte con los informes de salud del mes pasado. Caroline asintió. «Y entonces es cuando subiré las grabaciones». Lisa parecía preocupada. «¿Estás segura del momento oportuno? Podríamos esperar a que mencione directamente al senador». «No», dijo Caroline con firmeza. «Nosotras controlamos la narrativa. Quiero que pierda el equilibrio antes de que pueda tomar impulso». Mientras tanto, Rachel estaba en su oficina con sus preparativos finales. Su productor, Tom, estaba sentado frente a ella revisando su estrategia. «La tenemos en al menos 3 contradicciones», dijo Tom. «La declaración de febrero no coincide con lo que están haciendo ahora, y tenemos los documentos que lo demuestran». Rachel asintió, pero algo la preocupaba. ¿Por qué aceptó esta entrevista? ¿Y por qué las inusuales solicitudes sobre equipos de grabación y teléfonos? Tom se encogió de hombros. «Un juego de poder que nos hace saltar por el aro». «Tal vez», dijo Rachel, inconvencida. «O tal vez trae algo que desconocemos». Tom miró su reloj. 15 minutos para el aire. ¿Quieres conocerla antes de empezar? Rachel dijo brevemente, solo el apretón de manos de siempre. Quiero ver su lenguaje corporal. La reunión en el pasillo fue cordial. Muy tensa. Ambas mujeres sonrieron profesionalmente mientras se estrechaban la mano. «Gracias por dedicarnos tiempo», dijo Rachel. «Me alegra estar aquí», respondió Caroline. «Creo que es importante que el pueblo estadounidense escuche la historia completa». Algo en su tono hizo que Rachel se detuviera. La frase «historia completa» tenía peso mientras las acompañaban a sus respectivos preparativos finales. Rachel le susurró a Tom. «Sin duda tiene algo planeado». Tom asintió. «Bueno, nosotros también». Las luces del estudio se encendieron, bañando todo con un brillo profesional. Los operadores de cámara ocuparon sus puestos. Los técnicos de sonido hicieron los ajustes finales. Una maquilladora le dio un último toque al rostro de Rachel. 30 segundos, llamó la directora de sala. Caroline y Rachel se sentaron una frente a la otra. Entre ellas se extendía un campo de batalla invisible de preparación, estrategia y maniobras políticas. Ambas mujeres parecían tranquilas, pero en el fondo, se preparaban mentalmente para cualquier escenario posible. 10 segundos, llamó la directora. Rachel echó un último vistazo a sus notas. Caroline tocó sutilmente la carpeta que tenía a su lado. Las señales de la directora marcaron los últimos segundos. Rachel se giró hacia la cámara con su característica expresión de seria indagación, sin saber que en menos de 30 minutos, esta entrevista daría un giro que nadie en el estudio, excepto quizás Caroline Levitt, podría predecir. «Bienvenidos a una edición especial de nuestro programa», comenzó Rachel, con la voz mesurada que la hizo famosa.
Hoy nos acompaña la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Caroline Leavitt. La cámara hizo un paneo para mostrar a ambas mujeres sentadas una frente a la otra. Caroline asintió en señal de reconocimiento, con una postura recta pero no rígida. Gracias por invitarme, dijo. Rachel intervino sin dudarlo. Empecemos con el reciente cambio de la administración en la política fronteriza. En enero, el presidente declaró que no habría cambios en el marco existente. Sin embargo, para marzo, vimos una reforma completa. ¿Cómo se explica esta contradicción? Era la pregunta inicial que todos esperaban, directa y desafiante. Caroline había ensayado esta respuesta decenas de veces. No la llamaría una contradicción, respondió con fluidez. La llamaría una respuesta a las condiciones cambiantes. Cuando surge nueva información, un buen liderazgo se adapta. Rachel no se dejaba llevar fácilmente, pero las declaraciones fueron contundentes. El presidente dijo, y cito textualmente, no habrá cambios en nuestra estrategia fronteriza. Eso no deja margen para la adaptación. Durante los siguientes 20 minutos, intercambiaron opiniones sobre diversas políticas, la sanidad, la economía y las relaciones exteriores. Con cada tema, Rachel insistía más, presentando documentación de lo que consideraba claras contradicciones. El equipo del estudio, que observaba tras las cámaras, podía sentir cómo crecía la tensión. Esta era exactamente el tipo de entrevista que los espectadores sintonizaban para encontrar preguntas difíciles con respuestas cautelosas, una partida de ajedrez verbal entre oponentes hábiles. Pero algo no encajaba. Caroline parecía demasiado cómoda, como si estuviera esperando algo. Sus respuestas, aunque profesionales, no tenían el tono defensivo que se suele observar cuando los secretarios de prensa se ven acorralados en temas difíciles. Cuando la conversación giró hacia las recientes sanciones económicas, Rachel tomó la iniciativa. Hablemos del caso Gordon, dijo, refiriéndose al senador Alan Gordon, uno de los críticos más acérrimos del gobierno. La semana pasada, Gordon presentó documentos que sugerían que el gobierno engañó al Congreso sobre el impacto de estas sanciones. Estas son acusaciones graves. Rachel abrió una carpeta y sacó varias páginas de lo que parecían ser análisis financieros. Según estos informes, que el senador Gordon hizo públicos, su oficina conocía los posibles impactos negativos en la industria manufacturera estadounidense, pero ocultó esa información deliberadamente. ¿Cómo responde? Hubo un breve momento de silencio. Cualquiera que estuviera observando con atención podría haber notado la leve sonrisa que se dibujó en el rostro de Caroline. Antes de responder, Caroline dijo con calma, creo que es importante que sus espectadores tengan algo de contexto sobre las afirmaciones del senador Gordon. Cogió la carpeta que tenía a su lado y sacó lo que parecía una pequeña grabadora digital. Con su permiso, me gustaría poner algo. Rachel dudó y asintió. Esto era inusual, pero no inédito. Adelante. Caroline pulsó el botón de reproducción. Una voz masculina, inmediatamente reconocible como la del senador Gordon, llenó el estudio. Claro que sé que las sanciones no afectarán a la industria manufacturera. La grabación se escuchó con claridad, pero podemos darle ese giro. El gobierno es vulnerable en cuanto a la economía. Si insistimos lo suficiente en esta narrativa, sus cifras bajarán antes de las elecciones intermedias. Otra voz preguntó, aunque nuestro propio análisis muestre lo contrario, ¿a quién le importa lo que muestre el análisis?, respondió Gordon. Se trata de percepción. Necesitamos una historia que perdure, y esta lo hará. Caroline detuvo la grabación y miró directamente a Rachel. Esta conversación tuvo lugar 3 días antes de que el senador Gordon publicara los documentos a los que acabas de hacer referencia. El estudio quedó en completo silencio. Incluso los operadores de cámara intercambiaron miradas. La expresión de Rachel pasó de la intensidad profesional a la genuina sorpresa. ¿De dónde sacaste esta grabación?, preguntó. Fue grabada durante una reunión en la Embajada de Francia donde el senador Gordon hablaba con su personal.
sin saber que el sistema de seguridad de la sala estaba activo. Como parte del protocolo diplomático, esas grabaciones se compartieron con nuestro equipo de seguridad nacional. Rachel se tomó un momento para procesar lo que acababa de oír. Su equipo de investigación había pasado semanas construyendo un caso en torno a las acusaciones de Gordon. Si esta grabación era auténtica, y no tenía motivos para creer que no lo era, desmentía por completo esa narrativa. ¿Tienes verificación de que esta grabación es auténtica?, preguntó, ganando tiempo para recalibrar. Autenticación completa de 3 fuentes independientes, respondió Caroline, sacando documentos adicionales, además de 2 grabaciones más de reuniones posteriores donde se discutieron estrategias similares. Rachel miró los papeles que Caroline le entregó, hojeándolos rápidamente. Su productora hacía gestos frenéticos tras la cámara, pero Rachel no miraba en esa dirección. Entonces, ¿dice que el senador Gordon engañó deliberadamente al público sobre estas sanciones? Rachel aclaró. No estoy afirmando eso. Caroline dijo, la grabación habla por sí sola. Quizás por primera vez en su carrera en la radiodifusión, Rachel Maddow se quedó momentáneamente sin palabras. Había forjado su reputación a base de investigación y preparación exhaustivas. Sin embargo, de alguna manera, esta información crucial había eludido por completo a su equipo. Bueno, dijo finalmente Rachel con un leve movimiento de cabeza. Esto sin duda cambia el contexto de nuestra conversación. Y entonces, para sorpresa de todos, especialmente del equipo del estudio, que nunca antes había visto esto, Rachel se echó a reír. No con nerviosismo, sino con sincera gratitud. Debo decir, señorita Levitt, que en 25 años de periodismo, pocas veces me ha pillado tan desprevenida. Caroline se permitió una pequeña sonrisa. La verdad a menudo nos sorprende a todos. Podrías haber empezado con esto, señaló Rachel, todavía riendo por el giro inesperado. ¿Lo habrías creído sin haber escuchado el contexto primero?, preguntó Caroline. Rachel lo consideró y luego negó con la cabeza. Probablemente no. Bien jugado. El productor estaba indicando frenéticamente que debían hacer un descanso, pero Rachel levantó una mano para detenerlo. El momento era demasiado genuino para interrumpirlo. Entonces, dijo Rachel, dejando a un lado sus notas originales. Deberíamos tener una conversación seria sobre qué nos dicen realmente estas grabaciones sobre los mensajes políticos frente a la realidad política. Caroline asintió, su expresión pasó de táctica a pensativa. Creo que el pueblo estadounidense lo agradecería, respondió. Y con ese simple intercambio, lo que había comenzado como una entrevista política estándar se transformó en algo mucho más valioso, una conversación honesta sobre la brecha entre las declaraciones públicas y las realidades privadas en Washington. La cara de asombro de los productores lo decía todo. Así no era como se suponía que debían ser las entrevistas políticas. A través de sus auriculares, ya estaba recibiendo mensajes de los ejecutivos de la cadena. Algunos confundidos, otros emocionados por el inesperado drama que se desarrollaba en vivo. Rachel se inclinó hacia adelante en su silla, dejando sus notas a un lado. El cuidadoso guión que había preparado se había vuelto irrelevante ante esta nueva información. Asegúrese de que entiendo correctamente, dijo. El senador Gordon, aunque públicamente afirmaba tener pruebas de que la administración engañó al Congreso, reconocía en privado que sabía que no era cierto. Eso es lo que indica la grabación, respondió Caroline. ¿Y hay más?, preguntó Rachel. Caroline asintió. 2 más relevantes para esta situación específica. ¿Quieren oírlas? El productor hizo una señal frenética desde detrás de la cámara, pasándose el dedo por la garganta, la señal universal para cortar. Se suponía que debían cortar para anuncios hacía 2 minutos. Rachel lo ignoró por completo. Sus instintos periodísticos anulaban la programación. Sí, lo haría, dijo. Caroline reprodujo la segunda grabación. Esta vez,
Era el senador Gordon hablando de nuevo ante lo que parecía un grupo de simpatizantes en un evento privado. Créeme, resonó su voz con claridad. Para el mes que viene, los tendremos a la defensiva con respecto a estas sanciones. ¿Tenemos toda una estrategia planeada?, preguntó una voz de mujer. Pero, ¿qué pasa con el informe de empleo que muestra el crecimiento de la manufactura? Digamos que esas cifras están manipuladas, respondió Gordon con una carcajada. ¿Quién va a comprobarlo? De todos modos, la mayoría de la gente solo lee los titulares. Al terminar la grabación, Rachel negó levemente con la cabeza. Entonces, para sorpresa de todos, volvió a reír, no con burla, sino con una especie de genuina apreciación por la jugada política que acababa de presenciar. Bien jugado, señorita Levitt, dijo. Bien jugado, sin duda. Los operadores de cámara se miraron. En todos sus años trabajando con Rachel Maddow, nunca la habían visto reaccionar así. Sus entrevistas eran conocidas por su intensidad, su seriedad, no por momentos de risa inesperada. ¿Sabes?, continuó Rachel, recomponiéndose. La mayoría de los secretarios de prensa simplemente habrían negado nuestras acusaciones o habrían dado una respuesta evasiva cuidadosamente redactada, pero tú trajiste los comprobantes. Caroline se permitió una pequeña sonrisa. Creo en lidiar con los hechos, y la verdad es que a menudo hay una brecha significativa entre lo que los políticos dicen públicamente y lo que saben en privado. ¿De todas las partes?, preguntó Rachel con insistencia. ¿De todas las partes? Caroline asintió sin dudarlo. No pretendo tener autoridad moral para mi administración. Simplemente estoy abordando esta acusación específica con pruebas. El productor había desistido de intentar hacer comerciales. Esto era oro puro para la televisión en vivo. El tipo de momento auténtico que no se podía guionizar. Podrías haber publicado estas grabaciones en cualquier medio, observó Rachel. ¿Por qué traerlas a una entrevista que sabías que sería un desafío? Caroline consideró la pregunta. Porque la credibilidad importa. Si las publicáramos, las descartarían como edición selectiva o sacadas de contexto. Quería que se escucharan de una forma que permitiera cuestionarlas y examinarlas, aun sabiendo que podría ser escéptica, sobre todo sabiendo que tu escepticismo les da más peso cuando reconoces su importancia. Rachel asintió lentamente, con un nuevo respeto visible en su expresión. Eso es inusualmente transparente en Washington. Por un momento, ambas mujeres parecieron olvidar que estaban en cámara. El calculado desempeño de la comunicación política se desvaneció, reemplazado por algo más inusual, un intercambio genuino entre dos profesionales que, a pesar de sus diferencias, compartían un compromiso con sus respectivos roles. ¿Puedo preguntar? Rachel preguntó, ¿cuánto tiempo hace que tienen estas grabaciones? 3 semanas, respondió Caroline. Y esperaron a este momento para usarlas. La sincronización estratégica es parte del trabajo, dijo Caroline encogiéndose ligeramente de hombros. Así como hacer las preguntas difíciles correctas en el momento oportuno es parte del tuyo. Rachel rió de nuevo, esta vez más suavemente. Touche. Se giró para mirar directamente a la cámara. Necesitamos un breve descanso. Cuando regresemos, continuaremos nuestra conversación con la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Caroline Levitt, que ha dado un giro, digamos, inesperado. En cuanto se marcharon, el estudio se sumió en un caos controlado. El productor corrió hacia Rachel, hablándole rápidamente y gesticulando con su portapapeles. ¿Qué acaba de pasar?, preguntó. Esto se salió completamente del guión. Las mejores entrevistas suelen serlo, respondió Rachel, con aspecto sorprendentemente relajado. Que el equipo de investigación verifique rápidamente todo lo que podamos sobre estas grabaciones y avise a la sala de control que vamos a cambiar el formato para la segunda mitad. Al otro lado de la pantalla, Caroline hablaba en voz baja con su asistente, Lisa. Va bien, susurró Lisa. Mejor de lo que esperábamos. Caroline asintió. Lo está llevando con profesionalidad.
Pensé que se pondría a la defensiva o intentaría desacreditar las grabaciones. 3 minutos, llamó el director de sala. Mientras los maquilladores entraban corriendo Mientras se retocaban, Rachel y Caroline intercambiaron miradas desde el otro lado del estudio. Hubo un momento de reconocimiento tácito entre ellas, un reconocimiento de que, pasara lo que pasara después, el guión habitual se había ido por la ventana. Cuando las cámaras volvieron a encenderse, la energía en el estudio había cambiado. Lo que había comenzado como una entrevista contenciosa se había transformado en algo más matizado, una conversación sobre la naturaleza de la comunicación política en sí. Bienvenidos de nuevo, dijo Rachel a la cámara. Si acaban de unirse a nosotros, hemos estado hablando con la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, y nuestra conversación ha dado un giro fascinante. Miró directamente a Caroline. Vayamos más allá del senador Gordon específicamente. ¿Qué nos dicen estas grabaciones sobre el problema más amplio de los mensajes políticos frente a la realidad política? Caroline no buscó de inmediato un tema de conversación. En cambio, hizo una pausa pensativa antes de responder. Nos dicen algo que la mayoría de los estadounidenses ya sospechan. Dijo que con demasiada frecuencia hay una brecha entre lo que los políticos dicen para el consumo público y lo que saben que es verdad. Era el comienzo de una conversación que ninguna de las dos había planeado, pero que los espectadores recordarían mucho después de que terminara la transmisión. A la mañana siguiente de la entrevista, Leavitt se despertó con su teléfono vibrando sin parar. Lo cogió de su mesita de noche y miró la pantalla con los ojos entrecerrados. Cientos de notificaciones. Se le encogió el estómago al abrir la primera alerta de noticias. La grabación secreta de la secretaria de prensa de la Casa Blanca fracasa en la televisión en directo. Revisó más titulares, cada uno peor que el anterior. Los videos de la risa de Matt se habían vuelto virales de la noche a la mañana. Los presentadores de programas nocturnos ya estaban planeando segmentos enteros en torno a ello. Un titular lo calificó como el momento más incómodo de la televisión política de este año. Déjalo. Tiró el teléfono y hundió la cara en la almohada. Esto no era como se suponía que debía ser. Vaya. La grabación debía ser su momento de triunfo, prueba de lo que el presidente había estado diciendo desde el principio sobre la parcialidad de los medios. En cambio, se había convertido en el chiste. Sonó su teléfono. Era Dave, su adjunto. ¿Has visto las noticias?, preguntó cuando contestó. Es difícil no verlo, dijo Leavitt, intentando mantener la voz firme. El presidente quiere verte a las 9. Cerró los ojos. Allí estaré. El ala oeste estaba inusualmente silenciosa cuando llegó Leavitt. El personal la miró y apartó la mirada rápidamente. En la sala de descanso, la conversación se interrumpió cuando ella entró. El presidente estaba en su escritorio cuando ella entró en el despacho oval. No levantó la vista de sus papeles. Señor, sobre anoche, empezó ella. Siéntese, dijo él, todavía sin mirarla. Hersey estaba sentada, con las manos cruzadas en el regazo, esperando. Fuiste a ese programa sin consultar con el Departamento de Comunicaciones, dijo finalmente. Luego reprodujiste una grabación que nos hizo parecer desesperados y aficionados. Señor, pensé que ese era el problema. Levantó la vista. No creíste ver la oportunidad de ser un héroe y saltaste sin mirar la profundidad del agua. La verdad de sus palabras dolió. Ella había estado tan segura, tan ansiosa por demostrar su valía. Las redes sociales están en su apogeo, continuó. Nuestros seguidores están confundidos. La prensa lo llama una maniobra publicitaria. Ahora estamos a la defensiva. Todo porque querías un momento viral. Lo siento, dijo en voz baja. De verdad creí que la grabación expondría su parcialidad. El presidente suspiró, reclinándose en su silla. Su ira pareció disminuir un poco. ¿Sabes qué es lo peor? Eres bueno en este trabajo. Realmente bueno. Conectas con la gente.
Luchas por nuestro mensaje. Pero eres joven. Y a veces se nota. Esas palabras dolieron más que si la hubiera despedido en el acto. ¿Qué quieres que haga?, preguntó. Arréglalo. Asume el error. Sin excusas. Al otro lado de la ciudad. Al mismo tiempo, Matt desayunaba con su productor ejecutivo, Chad. Todavía no puedo creer que haya pasado eso, dijo Chad, negando con la cabeza mientras se servía más café. Cuando ella sacó el teléfono, casi me da un infarto en la sala de control. Mado sonrió levemente. No pensaba reírme. Simplemente salió. Bueno, funcionó. El clip ya tiene más de 5 millones de visualizaciones. Chad revisó su teléfono. Twitter no se cansa de verlo. Pero Mado no estaba celebrando. Revolvió su café pensativa. ¿Qué te preocupa?, preguntó Chad. Esto es una victoria. Lo es. Levantó la vista. Medio país ya piensa que somos élites engreídas que los menosprecian. Mi risa probablemente se lo confirmó a muchos espectadores. Vamos, era sincera. Cualquiera que estuviera viendo lo notó. No es así como lo van a presentar. Matto apartó su plato. La cosa es que Levitt no se equivoca al decir que tenemos prejuicios. Todos los tenemos. El problema fue pensar que la grabación demostraba algún tipo de conspiración. Chad frunció el ceño. No me digas que te da pena. No sé, admitió Mado. Es joven y está muy por encima de su capacidad. Recuerdo haber cometido muchos errores a su edad, pero no en televisión nacional. Al mediodía, Leigh se encontraba frente a una sala de prensa abarrotada. Las cámaras disparaban rápidamente mientras se acercaba al podio. Había ensayado lo que iba a decir, pero tenía la boca seca. Antes de responder preguntas, comenzó. Quiero abordar lo que pasó anoche en MSNBC. La sala se quedó en silencio. Todos se inclinaron ligeramente hacia adelante. Tomé una decisión que, en retrospectiva, fue un error. La grabación que reproduje no demostraba lo que creía, y reproducirla sin el contexto adecuado fue poco profesional. Un periodista levantó la mano. ¿Estás diciendo que la grabación era falsa? No, fue genuino, pero no probó lo que afirmé. Que dos miembros del personal discutieran sobre los ángulos de la cobertura no es la prueba irrefutable que presenté. Otra mano se levantó. ¿Vas a renunciar? Déjalo. Respiré hondo. No. El presidente ha expresado su decepción y he aprendido de esta experiencia. Ahora me gustaría pasar a las cuestiones políticas. El resto de la sesión informativa fue brutal, pero ella lo superó. Esa noche, Mado abrió su programa de forma diferente a lo planeado. Anoche, algo inesperado ocurrió en este estudio. Comenzó. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Caroline Levitt, reprodujo lo que ella llamó una grabación secreta que, según ella, demostraba el sesgo de los medios. Mi reacción de reír ha recibido mucha atención. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. Quiero ser clara en algo. No me estaba riendo de la señorita Levitt personalmente. Estaba reaccionando a la brecha entre lo prometido y lo entregado. Pero he estado pensando en esto todo el día. Y hay algo importante aquí que vale la pena discutir. La cámara se acercó. La relación entre cualquier administración y la prensa es naturalmente conflictiva. Eso es saludable en una democracia. Pero hemos llegado a un punto en el que no solo discrepamos sobre hechos y políticas. Vivimos en realidades completamente diferentes. Eso no es saludable. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Hoy temprano, la señorita Levitt reconoció su error al presentar esa. Grabando. Eso requirió coraje. Tal vez este extraño momento pueda ser un pequeño primer paso hacia algo mejor que la política de la trampa a la que todos nos hemos acostumbrado. Esa noche, tarde, después del peor día de su carrera, Levitt estaba sentada sola en su apartamento, revisando las noticias. Se detuvo en un clip de la presentación de Matt de esa noche. Lo vio 2 veces, sorprendida por el tono mesurado.
Su teléfono vibró con un mensaje de un número que no reconoció. Un día difícil. Ya pasé. Esto pasará. R.M. Late miró el mensaje un buen rato antes de finalmente escribir. Gracias. Lo necesitaba. Dejó el teléfono y miró por la ventana el monumento a Washington iluminado contra el cielo nocturno. Mañana sería otra batalla, pero esta noche se permitió reconocer una simple verdad. A veces, la persona que creías tu enemiga resulta ser más compleja que eso. Y a veces, la vergüenza pública te enseña más que el éxito.